El Plan Colombia es la historia explosiva de un país al borde del colapso que se convierte en el laboratorio secreto de la guerra global contra las drogas y el terrorismo, bajo la mirada omnipresente de Washington. Y si detrás de este éxito proyectado se escondiera en realidad una de las operaciones geopolíticas más controvertidas de la historia reciente de América Latina? En los años en que el siglo se inclina, Colombia se alza como una tierra de fiebre y vértigo. El sol cae sobre montañas desgarradas, llanuras verdes, ríos lentos que serpentean entre la jungla y la sabana. Bajo estos cielos de tormenta, un país lucha. La guerra no tiene un frente único. Se dispersa, se multiplica, invade los bosques, las pistas de tierra, los suburbios. Desde finales de los años 70, el conflicto armado se intensifica. Ya no es un murmullo lejano. Truena en los pueblos, se escucha en los boletines de información, se imprime en los informes diplomáticos leídos en Washington, Bruselas, Ginebra. En las profundidades rurales del Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, las FARC, nacidas en 1964, avanzan. Se instalan en los claros despejados a machetazos, imponen reglas, impuestos, una justicia dura que suple la ausencia del Estado. Columnas de combatientes en uniforme, fusiles al hombro, cruzan los ríos sobre puentes de fortuna. Viven a la sombra de los árboles gigantescos, entre mosquitos, barro, el silencio perforado por ráfagas de fusil. En las colinas y gargantas de Santander, Arauca, norte de Santander, se levanta otra bandera, el ELN, hermano ideológico, rival a veces, compañero de armas a menudo. Ellos invocan la revolución, la justicia social, la teología de la liberación. Golpean oleoductos, secuestran ingenieros, se disuelven en las montañas al primer helicóptero escuchado. Porque, mientras estas guerrillas marxistas extienden su mapa invisible, otra fuerza se pone en marcha. En los años 80, los grandes terratenientes, comerciantes, oficiales retirados y políticos locales se agitan. Ven los secuestros, las extorsiones, el avance lento de las banderas rebeldes. Hacen una elección. Toman las armas a su vez. Primero, son grupos de autodefensa dispersos, armados con escopetas, protegidos por complicidades oscuras. Luego, lentamente, estas bandas rurales se agrupan, se coordinan, se endurecen. A finales del siglo, bajo la mano helada de Carlos Castaño, se funden en un nombre único: Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 1997 marca su bautismo oficial, pero desde hace tiempo ya, sus pasos labran las campañas. Avanzan en convoyes polvorientos, confeccionan listas de enemigos, siembran el terror en los pueblos supuestamente favorables a la guerrilla. En los laboratorios clandestinos escondidos en el fondo de los bosques, hombres vierten líquidos tóxicos en tinas de plástico. El olor químico quema la garganta. De la pasta gris nace el polvo blanco. Luego se transporta por pistas aéreas secretas, pistas fangosas secadas al sol, caminos olvidados. Desde allí, llega a los puertos, cargueros, aviones. Medellín y Cali se convierten en nombres de tormenta. Pablo Escobar reina primero, flanqueado por sicarios dispuestos a morir por un salario y una leyenda. Las bombas explotan en las calles, los candidatos presidenciales caen, los jueces mueren. Luego, cuando el cartel de Medellín vacila, el de Cali toma el relevo, más discreto, más infiltrado, más sutil, guiado por los hermanos Rodríguez Orejuela. En el Putumayo, Caquetá, Guaviare, norte de Santander, la coca se extiende como una segunda piel sobre la tierra. Los campesinos la plantan porque el maíz no paga, porque el café se derrumba, porque los caminos están lejos, porque los niños tienen hambre. La hoja verde, nervadura, crece bajo el sol húmedo. Se convierte en el diezmo sangriento de un país sin descanso. Las FARC lo entienden rápido. Taxan la producción, las pistas de aterrizaje, los laboratorios, los convoyes. Cobran su parte, caro tributo pagado a la guerra. Los informes de la DEA y el Departamento de Estado estadounidense se llenan de cifras, de esquemas, de mapas. Los párrafos se amontonan, fríos, mientras que en la jungla, hombres con botas cubiertas de barro alimentan la máquina mundial de la droga. En Bogotá, bajo las luces crudas del Congreso, delegados debaten, escriben, borran, reescriben. Inventan una corte constitucional,
graban derechos fundamentales más amplios en la piedra de las leyes. Sueñan con un Estado moderno, más justo, más cercano a su pueblo. Firman el texto. Los periódicos celebran este renacimiento. Con Samper, la tormenta se desata. En 1994, entra al Palacio Presidencial. En 1995, el proceso 8000 lo engulle. Las grabaciones, los testimonios, las maletas de billetes. El escándalo estalla. Se descubre que el dinero del cartel de Cali irriga su campaña. El país tambalea. Estados Unidos observa, luego golpea. En 1996, Washington le retira su visa. Más que un gesto administrativo, es una señal, un estigma diplomático. La cooperación de alto nivel se ralentiza, se enfría. La confianza se desmorona. En los pasillos del Departamento de Estado se habla de corrupción, de colusión, de fragilidad institucional. Se reduce cierta forma de cooperación antidrogas, se endurecen las condiciones. La segunda mitad de los años 90 transcurre bajo este cielo cargado. Bogotá y Washington se miran a distancia, desconfiados, cautos, conscientes sin embargo de que sus destinos se cruzan frente a un enemigo común, la cocaína. En 1986 y 1988, el Congreso estadounidense adopta la ley antidrogas. Las sanciones se endurecen, las penalidades crecen, la cooperación internacional deviene una prioridad declarada. En las salas acolchadas de Washington, los senadores enarbolan gráficos, fotografías de cargamentos incautados, mapas de las rutas de la cocaína. Se trazan líneas sobre los océanos, sobre los continentes. SEX 3.0. En 1986 surge un nuevo instrumento, la certificación. Cada año, la Casa Blanca evalúa a los países productores y de tránsito. ¿Cooperan lo suficiente en la lucha antidrogas? Colombia es regularmente colocada en el centro de estas evaluaciones. Según la calificación, la ayuda se refuerza o se contrae, los incentivos dejan lugar a las presiones. Un país entero se encuentra calificado como un estudiante en un boletín, a miles de kilómetros de sus montañas. Sin embargo, en medio de estas tensiones se teje una cooperación real. Durante los años 80 y 90, los servicios estadounidenses apoyan a Colombia en la extradición de los grandes narcotraficantes. Es una guerra subterránea, hecha de órdenes, de persecuciones, de jueces bajo protección, de prisioneros entregados a la justicia norteamericana. Contra el cartel de Medellín, esta cooperación se vuelve crucial. Pablo Escobar sabe que la extradición a Estados Unidos es su pesadilla última. Mata para evitarla. Amenaza, hace estallar. 3.0. Estados Unidos también proporciona material, información, un apoyo discreto pero determinante a las fuerzas de seguridad colombianas. Se elevan helicópteros, antenas de comunicación se orientan hacia el cielo, se instauran escuchas. En el Pentágono y en la DEA, los informes detallan cada paso, cada éxito, cada revés. Pero otro principio surge en 1997, como un límite al celo securitario, la Ley Leahy. Prohíbe la ayuda militar a toda unidad extranjera implicada en graves violaciones de los derechos humanos. Exige verificaciones, listas, filtros. Colombia, país en guerra sucia, se encuentra bajo esta lupa. Las unidades sospechosas son apartadas, al menos oficialmente, de la ayuda estadounidense. Los generales colombianos lo saben. Los abusos, ahora, cuestan también en dólares y en helicópteros. Los homicidios se disparan en los años 90. Los secuestros se convierten en una industria. Rutas enteras están minadas, autobuses interceptados, personajes importantes, campesinos, extranjeros arrancados de su cotidianidad. Las familias esperan una llamada, una carta, una prueba de vida. Los informes de las Naciones Unidas, los de Human Rights Watch, se engrosan de cifras negras. Muertos, desaparecidos, desplazados. Paralelamente, los cultivos de coca explotan. Los satélites y los aviones que fotografían la Tierra desde las alturas detectan las manchas verdes, los terrenos regulares en medio de la selva. Perú y Bolivia, bajo la presión de programas antidrogas, reducen su producción.
Colombia toma el relevo. En la segunda mitad de los años 90, los informes de la ONUDC y del Departamento de Estado advierten sobre el vertiginoso aumento de hectáreas cultivadas. El país se convierte en el corazón palpitante del mercado mundial de la cocaína. Pero en vastas regiones, el Estado sigue siendo un rumor distante. En el Amazonas, en el Orinoco, en las fronteras porosas con Ecuador, Perú, Venezuela, la presencia pública es escasa. Algunos puestos de policía aislados, bases militares rodeadas por tierras sin ley, alcaldías pobres, jueces amenazados. El Banco Mundial y el BID lo consignan. Grandes zonas, enteras, escapan al control efectivo de Bogotá. En junio de 1998, los colombianos votan. Eligen a este hijo de un expresidente, sonriente, determinado, que promete la paz. El 7 de agosto de 1998 presta juramento. En su discurso, la guerra no es solo un asunto de armas, es un cáncer social, económico, territorial. Jura abrir caminos inesperados. Su promesa es clara: negociar con las FARC. Buscar el diálogo con aquellos a quienes otros solo quieren combatir. Pero sabe que la paz sin recursos es solo una palabra frágil. Lo que él también anuncia es que quiere un plan global, un plan de paz, de desarrollo, de reconquista del Estado. Quiere la ayuda del mundo. Antes incluso de asumir oficialmente el poder, actúa. En julio de 1998 se traslada a la región del Caguán. La selva es densa, el aire está saturado de calor. Allí se encuentra con Manuel Marulanda, el viejo líder de las FARC, conocido en todo el país como Tiro Fijo. Dos mundos se enfrentan. El presidente en potencia, con traje claro, sonrisa medida. El mítico guerrillero, con silueta campesina, rostro curtido por décadas de vida en el monte. Unos meses después, Pastrana toma una decisión que simboliza su fe en la negociación. En noviembre de 1998, ordena la desmilitarización de una enorme zona en el Caguán, aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados. San Vicente del Caguán, La Uribe y otros municipios entran en este territorio exento de la presencia de las Fuerzas Armadas. El ejército se retira. Las FARC circulan allí en uniforme, a rostro descubierto. Se erigen mesas de diálogo, se plantan tiendas, se instalan micrófonos. Es una exposición total. El Estado retrocede voluntariamente, esperando que la confianza así ofrecida será el terreno fértil para un acuerdo duradero. Washington observa, dividido entre el apoyo oficial a toda iniciativa de paz y la angustia de ver a una guerrilla ya poderosa aprovecharse de este santuario. En 1999, estas intenciones se convierten en un documento. El gobierno colombiano redacta, afina, pule las frases. El texto, bautizado oficialmente como Plan Colombia, se presenta como un plan nacional de desarrollo y de paz. No es solo una solicitud de armas, es una solicitud de apoyo total, financiero, técnico, político. Pastrana envía a sus emisarios a tocar numerosas puertas. Se solicita a la Unión Europea, se acerca a Naciones Unidas, se corteja a varios donantes. Bogotá no quiere un tête-à-tête exclusivo con Washington. Quiere una coalición internacional para salvar a Colombia. En Washington, Bill Clinton está en el poder desde 1993. A finales de los años 90, sus asesores revisan las estadísticas. La cocaína que inunda las calles estadounidenses proviene mayoritariamente de Colombia. Las incautaciones lo prueban, las investigaciones lo confirman. Los mapas muestran también otro peligro. El conflicto colombiano desborda potencialmente sobre Panamá, sobre Ecuador, sobre Venezuela, sobre Brasil, sobre Perú. Una guerra interna corre el riesgo de convertirse en un incendio regional. En 1999, los primeros intercambios diplomáticos se intensifican. Delegaciones colombianas llegan a Washington, expedientes bajo el brazo, gráficos en los portafolios. Exponen la versión colombiana del Plan Colombia. Hablan de paz, de reforma rural, de justicia social, de sustitución de cultivos. Reclaman una ayuda sustancial, en dinero y en material, para transformar esta visión en realidad.
Frente a ellas, los funcionarios estadounidenses escuchan, cuestionan, redibujan mentalmente este plan según sus propias prioridades. En los pasillos del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, en las oficinas de la Casa Blanca, en las salas del Congreso, se inician discusiones. Algunos ven en este plan una oportunidad histórica: debilitar al principal productor de cocaína, estabilizar a un aliado estratégico, proyectar la influencia estadounidense en la región. Otros se preguntan por los costos, por los riesgos de empantanarse, por las implicaciones en términos de derechos humanos. Las comisiones parlamentarias se reúnen. Testifican expertos. Generales, diplomáticos, analistas de la CIA detallan la situación. Circulan las palabras ayuda excepcional, paquete especial, iniciativa andina. Se debate el equilibrio entre los aspectos de seguridad y los aspectos sociales. Ya se perfila algo. La futura ayuda estadounidense adoptará el nombre del Plan Colombia, pero cambiará su esencia. Donde Bogotá busca un gran proyecto de paz y desarrollo, Washington tiende a ver una nueva fase de la guerra contra las drogas. En el horizonte, los helicópteros se perfilan más claramente que las escuelas. No obstante, para Colombia, la elección se vuelve apremiante. El país se consume. Los mapas de cultivos de coca se ennegrecen. Los homicidios, los secuestros, los desplazamientos forman una espiral. La zona desmilitarizada del Caguán se convierte, a ojos de muchos, en una apuesta peligrosa que puede volverse contra su iniciador.